Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider y en esta ocasión, 13 de agosto, voy a abordar temas en materia de seguridad, tratando de dar un poco un contexto más general, aprovechando los datos y las cifras que presentó el secretario Harfuch en la mañanera del martes 11 de agosto. Eh, y sobre todo, más que nada, para hacer un contraste en relación con pues estos resultados realmente destacables en términos de seguridad, pero sobre todo contrastando con épocas pasadas, porque creo que sigue siendo importante insistir en que estamos presenciando desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador una verdadera revolución en materia de seguridad. Y no solo en México, sino tarde o temprano será ejemplo, como lo está haciendo en algunos otros ámbitos, para otros países del mundo. Quise encabezar esta colaboración como soberanía y seguridad. Normalmente cuando hablamos de soberanía, pensamos rápidamente en el territorio, en los recursos naturales, en las infraestructuras que nos permiten aprovechar esos recursos naturales de manera obviamente muy destacada, recursos como los energéticos o la energía eléctrica, que para cualquier país, y lo vemos ahora más que nunca quizás, es una cuestión de seguridad nacional, de seguridad interior. Sin embargo, generalmente dejamos un poquito de lado, quizás desde mi punto de vista, una de las naciones más importantes en materia de soberanía cuando hablamos de soberanía. Como bien dice la Constitución mexicana, la soberanía nacional radica en el pueblo. En ese sentido, si bien obviamente las fronteras, los recursos naturales, en fin, son fundamentales en materia de garantizar la soberanía de la nación, lo básico, lo fundamental es garantizar la seguridad de la población mexicana. La soberanía radica en el pueblo y por lo tanto un pueblo que está seguro, que puede realizar sus actividades cotidianas sin riesgos o con riesgos mínimos, se está contribuyendo a reforzar y garantizar la soberanía de la nación. Entonces, en este sentido, quiero hacer un contraste. Voy a narrar una historia muy concreta de la administración del presidente Peña Nieto para hacer justamente el contraste y tener como elementos un poquito más de contexto general de por qué es tan importante la Estrategia Nacional de Seguridad que inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha continuado de manera muy destacada y muy exitosa en la actual administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, como dije, la soberanía nacional radica en el pueblo y garantizar la seguridad de los mexicanos es garantizar la soberanía de la nación. Y como dije, para hacer el contraste, voy a narrar unos hechos acontecidos en la administración de Peña Nieto, justamente para crear, digamos, este contraste. Eran las 2:30 de la mañana de la madrugada del 6 de enero de 2015, cuando un centenar de integrantes del grupo G250 de la Fuerza Rural, jornaleros y familiares, incluyendo niños, fue atacado por la Policía Federal con armas de grueso calibre. Estaban desarmados en la plaza central de Apatzingán, en plantón frente al Palacio Municipal por la decisión de parte del gobierno de disolver al grupo, creado casi un año antes, y también para exigir el pago de sus salarios caídos que el gobierno federal había retenido durante varios meses. Hasta la fecha se conoce el número de muertos y heridos porque las autoridades federales rápidamente encubrieron el hecho e impidieron que
se divulgara información por medios de comunicación tradicionales. Y bueno, ¿esto de dónde sale? Después de haber sido procurador de justicia en el Estado de México, que fue el premio por su investigación, entre comillas, del caso Paulet como subprocurador, luego fue procurador federal del consumidor y en enero de 2014, Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado por el presidente Peña Nieto comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en el estado de Michoacán, con amplísimos poderes, tantos que pudo remover al secretario de Seguridad Pública estatal y al procurador estatal con la sumisión total del gobernador del estado. A las órdenes de Alfredo Castillo también quedaron las fuerzas federales, es decir, básicamente la Policía Federal, pero también el Ejército y la Armada, que tenían contingentes desplegados en aquella entidad y particularmente en Tierra Caliente. Poco importaron las advertencias y las evidencias presentadas por las autodefensas a Castillo, y él protegió, armó y pertrechó a los Viagras, una familia de 7 integrantes, claramente identificados con los mismos caballeros templarios que se supone que iba a combatir, y convirtió a los Viagras en la fuerza rural, justamente en el grupo 250, G250. La Fuerza Rural, que fue la figura legal que los reconocía como elementos de la seguridad pública del Estado, con tareas de apoyo para el combate contra los caballeros templarios que en ese momento adquirieron ese nombre a partir del liderazgo de una figura relevante dentro del conjunto que tradicionalmente se ha llamado desde hace 40 años la familia michoacana y que a lo largo de los años pues, fue adquiriendo, digamos, diferentes nombres y denominaciones según, digamos, los liderazgos que iban ganando espacios, no solo en Michoacán, sino en estados circunvecinos. Lo mismo hizo lo mismo que hizo con los Viagras, lo hizo con una figura que ganó relevancia posteriormente y que se llamaba Luis Antonio Torres, el americano, o H3, ¿no? Que se refería a la tercera hermandad, ¿no? Se consideraban como los caballeros templarios como una hermandad, ¿no? Y el H3 era supuestamente el líder de la tercera generación de hermanos templarios. Entonces lo mismo hizo, empoderó a Luis Antonio Torres con armas, equipamiento y logística, y resulta que Luis Antonio Torres estaba vinculado desde su origen con nada más y nada menos que con el Mencho. Recordemos, ambos eran de Michoacán, de la zona de Tierra Caliente, Tepalcatepec, y huyeron justamente cuando se dio el levantamiento de las autodefensas, huyeron sobre todo a Jalisco, y desde Jalisco fue que se pudieron pertrechar con ayuda de Alfredo Cervantes Castillo para convertirse posteriormente en lo que hoy conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El otro caso, por ejemplo, también muy conocido, es el de Estanislao Beltrán, llamado Papá Pitufo, que originalmente era escolta de José Mireles, que era uno de los principales líderes de las autodefensas, pero el Pitufo traiciona a Mireles, se une a Castillo Cervantes y Castillo Cervantes le da la protección necesaria que le permiten al Pitufo apoderarse de un sinnúmero de huertas de limón, que es la producción más importante en Tierra Caliente de Michoacán, o una de las más importantes, pero también de huertas de aguacate en la zona alta, ya hacia la zona de Uruapan y el Tancítaro. En abril de 2015, Castillo Cervantes deja la comisión y el estado de Michoacán sin haber realmente logrado ninguno de los objetivos para los cuales fue nombrado con esas características. Como premio a sus labores en Michoacán, fue nombrado titular de CONADE,
Le tocó en las Olimpiadas posteriormente, hasta que en 2018 fue acusado de corrupción e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En resumen, el tránsito de José Alfredo Castillo Cervantes no trajo paz a Michoacán, sino al contrario, generó y multiplicó la violencia y de manera muy particular empoderó, como dije, con armas, con logística, con pertrechos, incluso hasta con vehículos militares, empoderó a lo que hoy conocemos como Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué entonces aquella madrugada del 6 de enero la Policía Federal atacó y masacró a cientos de personas de un grupo armado, aunque en esa noche habían ido desarmados, como se puede apreciar en los multitud de videos, incluso videos grabados y exhibidos de las cámaras de seguridad del propio ayuntamiento? Se puede ver cómo efectivamente había una gran cantidad de personas, y entre ellos niños, adultos mayores y demás, que estaban protestando contra él, justamente contra Alfredo Castillo Cervantes. No queda claro, el gobierno federal nunca dio una explicación, solamente dijo que había respondido a un ataque por parte de este grupo, cuando toda la evidencia señala que pues no estaban armados y por lo tanto no pudo haber habido un ataque previo, y que además tampoco hubo ningún elemento ni de la Policía Federal ni de la Policía Estatal que estaba presente que fue herido o sufrió alguna pues sí, alguna herida que hubiera sido, que pudiera demostrar, digamos, que efectivamente habían sido atacados por el grupo G250. Lo único que explica este acontecer o esta manera de comportarse de Alfredo Castillo es simple y sencillamente, como lo han hecho en otras ocasiones y lo hicieron otras más, es la traición y la impunidad de una autoridad civil del más alto nivel, sin escrúpulos ni limitación alguna, que por algo le llamaban a Alfredo Castillo el virrey, así le decían en Michoacán. Por su parte, la Policía Federal, en ese entonces dirigida por Enrique Fernando Galindo Ceballos, que después, una vez que dejó la Policía Federal, se convirtió en presidente municipal de San Luis Potosí, bajo las órdenes de Miguel Ángel Osorio Chong, fue responsable de múltiples masacres con cientos de víctimas. Por ejemplo, tenemos la masacre de Tanguato, con 42 muertos, 22 de ellos con tiro de gracia, es decir, ejecutados a mansalva. Y también podemos sumar las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, por supuesto, Villa Purificación, Ostula, también en Michoacán, Nochistlán, en Oaxaca, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una serie de masacres, como dije, con cientos de muertos y heridos, que cometió la Policía Federal a las órdenes de Galindo Ceballos. Ni qué decir, por supuesto, de la gestión anterior de Felipe Calderón, ¿no? Que cuando asume la presidencia desata la guerra contra las drogas, supuesta guerra contra las drogas, pero en realidad lo único que desata es una violencia inaudita como no se había visto en nuestro país desde la Revolución Mexicana. En los primeros 2 años del gobierno de Felipe Calderón, el homicidio ya había crecido 400%. Y el secuestro, que fue el programa de gobierno de Felipe Calderón más exitoso, se elevó en 700%. En síntesis, no hay ninguna evidencia de que las policías civiles como la federal o una gran cantidad de policías estatales sean más respetuosas de los derechos humanos que los militares. No es el carácter civil o militar lo que determina el comportamiento de cualquier fuerza armada. Son los valores que la constituyen, la doctrina que la orienta, la disciplina con la que se conduce, pero sobre todo la convicción de quien manda y las órdenes
que emite quien manda. Y en todos los casos han sido policías, han sido personalidades civiles. Desde Tlatelolco en el 68 hasta Tanguato, Ayotzinapa, todas fueron ordenadas por autoridades civiles, aunque parcialmente hayan sido ejecutadas por fuerzas militares, o en este caso con la Policía Federal, que era una policía civil completamente. Todas las masacres, como dije, y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México, todas, absolutamente todas, fueron ordenadas por autoridades civiles. Todas, absolutamente. Quienes hoy claman que la militarización del país, que es un tema que siguen recurrentemente saliendo a la luz, y más ahora que la Guardia Nacional se adscribe directamente a la Sedena ya administrativa y operativamente, siguen hablando de militarización, cuando finalmente se aplaudió por esos mismos que hoy acusan de militarización y de violación de derechos humanos, se aplaudieron tanto las políticas de seguridad de Felipe Calderón como las de Peña Nieto. Y recordemos nada más el caso de Ciro Gómez Leiva y toda la plana mayor de todos los periodistas y comentaristas de radio y televisión en nuestro país, que hicieron un pacto del silencio para dejar de informar sobre la gravísima situación de los derechos humanos en nuestro país durante el gobierno de Felipe Calderón, y que se mantuvo, digamos, esa política de silenciamiento voluntario, de censura propia, durante la administración de Peña Nieto. En contraste, a partir de 2018, ninguna fuerza federal, es decir, ni la Marina, ni la Secretaría de la Defensa o el Ejército Mexicano, ni la Guardia Nacional, y bueno, ya no existe la Policía Federal, han cometido ni una sola masacre que se pueda hacer comparable. En todos, absolutamente en todos los casos donde ha habido abusos, donde ha habido excesos, donde ha habido delitos que han cometido, ya sea miembros de la Marina, miembros del Ejército, miembros de la Guardia Nacional, han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales de nuestro país y sujetos a procesos penales en los casos donde se ha demostrado que hubo tal abuso, tal homicidio, tal crimen cometido por elementos de las Fuerzas Armadas. Pero no ha habido, desde 2018 hasta el día de hoy, una sola masacre masiva como la que les comenté en Apatzingán, ¿no? Y recordemos nada más con Peña Nieto, pues, y no son todas, ¿no? Tlatlaya, Villa Ayotzinapa, Villa Purificación, Ostula, Nochitlán, Nuevo Laredo, y tantas más, como por ejemplo Guanajuato, por ejemplo, podríamos nombrar fácilmente unas 10 o 15 masacres cometidas durante las administraciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Entonces, y por ejemplo, en Guanajuato conocimos de una terrible matanza de más de 20 personas en un centro de estos contra las adicciones, supuestamente, ¿no? Y que el procurador del Estado simplemente no informaba qué sucedió, ni había ningún avance de investigación, hasta que finalmente la presión social, incluso a nivel internacional, obligó al gobernador Diego Sinue a aceptar la presencia de la Guardia Nacional. En 3 días la Guardia Nacional aclaró el delito y resulta que fue cometido esa matanza por el jefe de la policía de Irapuato y alrededor de 10 miembros de la propia corporación municipal, protegida justamente por el procurador del Estado. Entonces, es así que las decisiones, la estrategia de política de seguridad están bajo el control y la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por ende de la Presidencia de la República. Se hace, para eso se creó una ley de la Guardia Nacional que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en la Cámara, en el Congreso. Él lo hace con sustento jurídico, ahí está la ley de la Guardia Nacional, con una doctrina que enfatiza el respeto a los derechos humanos y aprovechando los recursos y capacidades ya existentes, es decir,
parte de los recursos que tenía Marina y Defensa dedicados a la seguridad pública se integran como parte de los recursos de la Guardia Nacional. En este sentido, las claves del éxito que ha tenido justamente en que desde el gobierno de Andrés Manuel y cuando comienza esta nueva estrategia, totalmente, radicalmente nueva estrategia de seguridad en nuestro país, comienza primero un freno, digamos, al crecimiento sostenido que venía dándose desde el final del gobierno de Vicente Fox. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se frena ese crecimiento y comienza un descenso paulatino, complejo y complicado, porque no olvidemos que la mayor parte de los delitos que se cometen graves en nuestro país son delitos del fuero común y por lo tanto la responsabilidad inmediata para combatirlos y atenderlos es de los gobiernos estatales y municipales. El gobierno federal es coadyuvante en la seguridad pública del país. Entonces, toda la responsabilidad, si bien como gobierno federal constitucionalmente le adscribe funciones y responsabilidades, la misma Constitución las asigna también y de manera homogénea a municipios y estados. Y es ahí donde podemos ver cómo en aquellos estados donde no había colaboración con el gobierno federal se mantenían estos altos niveles de violencia y de homicidios, de delitos graves en los estados. El caso emblemático es Michoacán, que durante 30 y tantos años, 35 años, se mantuvo en primer lugar nacional en el número de homicidios. Guanajuato tiene el 4.2, 4.3% de la población total del país y sin embargo tenía cerca del 20% de todos los homicidios del país. Y así lo mantuvo durante años, mientras el procurador gozó de impunidad durante 3 sexenios al hilo en Guanajuato. Entonces, solamente hasta que entró la Guardia Nacional y el gobernador, tanto Diego Sinue como la actual gobernadora, han accedido a colaborar con la Guardia Nacional. Y hoy vemos a Guanajuato, que si bien sigue teniendo altísimos cifras de delitos violentos, ¿no? Homicidios, lesiones con arma de fuego, etcétera, robos violentos, tiene una reducción de las más importantes del país, cerca del 60%, de reducción con relación a hace 2 años, ¿no? Entonces, en este entorno creo que es muy importante tener la conciencia clara que la estrategia de seguridad de nuestro país está teniendo resultados extraordinarios, muy positivos para todos, y que sigue habiendo, digamos, zonas, obviamente, muy calientes, muy graves, ¿no? Con situaciones terribles, ¿no? Hechos que surgen de pronto, como la masacre en Zacatecas, ¿no? Cometida por algún grupo de la delincuencia organizada en la lucha entre las facciones del cártel de Sinaloa, que, como sabemos, abarcan diferentes entidades del país, pero que, bueno, no dejan de ser, por ejemplo, en un estado como Zacatecas, ¿no? Pasó a los primeros lugares de violencia justamente por este hecho en particular, pero digamos, si vemos la trayectoria, la tendencia a lo largo de los últimos años, vemos que también Zacatecas y, como dije, incluso Guanajuato, incluso Chihuahua, que es hoy por hoy el estado más violento del país, ¿no? Sigue teniendo o empieza a mostrar ya tendencias hacia la baja en la comisión de delitos violentos. Entonces, simplemente para enfatizar, recordemos las cifras que nos dieron recientemente. En 23 estados de la República, las fuerzas federales han destruido 2.725 laboratorios clandestinos de áreas de concentración de drogas duras, particularmente para la producción de metanfetamina. El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51%. Esto es desde el 1 de octubre de 2024 al 31 de julio del 2026. Como dije, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51%.
Eso significa que 44 homicidios menos por día desde aquella fecha, desde octubre de 24 a hoy. Y esta cifra, 51% menos de homicidios, representa la cifra más baja en julio desde hace 12 años. Pero no nada más eso. Del 1 de octubre fueron detenidas más de 63.500 personas por delitos de alto impacto. A esto hay que sumarle todos aquellos delitos que no se consideran de alto impacto, como robos simples, en fin. Pero nada más en cuanto a delitos de alto impacto, más de 63.500 personas han sido detenidas. Se han asegurado 32.800 armas de fuego y casi 520 toneladas de drogas, entre ellas más de 5 millones de pastillas de fentanilo. Y aquí me quiero detener un momento para también hacer un contraste. Como he dicho aquí ya en varias ocasiones, a México se le considera como el gran proveedor de drogas a Estados Unidos y otros países. Sin embargo, yo estoy convencido, después de analizar cifras y datos, no solo de nuestro país, sino de los Estados Unidos y Canadá, y utilizando las métricas que utilizan las Naciones Unidas para dar un estimado de cuánto se produce en cada lugar. Tengo para mí, y lo he sostenido en varias colaboraciones, que México no es ni remotamente el mayor productor de drogas sintéticas y el mayor proveedor de los Estados Unidos y Canadá. Finalmente, la mayor cantidad de drogas se produce en los Estados Unidos y en Canadá, probablemente 10 o 15 veces más que en nuestro país. Por ejemplo, si consideramos que entre el 1 de octubre de 2024 y julio de 2026 se decomisaron 5 millones de pastillas de fentanilo, estamos hablando que 5 millones de pastillas de fentanilo, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud para el Control de Drogas de los Estados Unidos, 5 millones de pastillas de fentanilo servirían para un solo día de consumo en los Estados Unidos. Y esto es lo que se produjo en nuestro país entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026. Es decir, aproximadamente en año y medio, México produce una cantidad suficiente para el consumo de un día en los Estados Unidos. Recordemos que, de acuerdo con este mismo Instituto Nacional de Salud norteamericano, en Estados Unidos hay alrededor de 5 millones de consumidores consuetudinarios de fentanilo y 50 millones de consumidores de metanfetaminas que diariamente consumen hasta 4 dosis al día. Es decir, en Estados Unidos se consumen 200 millones de pastillas de metanfetamina al día y 5 millones de fentanilo al día. Esto es lo que produce México en 2 años. Y sin embargo, nos acusan a nosotros de proveerlos de drogas y demás. Cuando, por ejemplo, en Vancouver en 2024 se hace una incautación de un laboratorio, enorme laboratorio, ese solo laboratorio, un único laboratorio equipado con lo más avanzado de la industria farmacéutica para producir medicamentos. En este caso, pues estaban produciendo metanfetaminas y fentanilo. Nada más en ese laboratorio de Vancouver, Canadá, se decomisaron 95 millones de pastillas de fentanilo, 60 toneladas de metanfetaminas, tanto líquidas como en polvo, varias toneladas de heroína, varias toneladas de cocaína, pero también había metadona, había, en fin, otras drogas que de hecho, cuando menos en México, no existen o no se conoce o nunca se han descubierto o se han decomisado drogas como los netacenos, que están ahorita causando ya estragos, sobre todo en Canadá y en los Estados Unidos y en los países del norte de Europa, sobre todo. Entonces,
Insisto, México no produce ni remotamente la cantidad de drogas que consume los Estados Unidos. Y sin contar el consumo en Canadá, que también es muy extenso en términos, si bien Canadá tiene una producción muy pequeña, el consumo en Canadá es muy alto, tanto de marihuana, de alta gama, digamos, de altas concentraciones de THC, como de metanfetaminas y de fentanilo. Y recordemos también, de acuerdo con un investigador canadiense, este, Canadá fue uno de los principales países, como parte de la Commonwealth del Imperio Inglés, era uno de los principales países por los cuales se introducía opio a América. Los traficantes canadienses tienen una tradición de relaciones de negocios con los traficantes chinos y con los traficantes de la India, donde se produce tradicionalmente el opio, pero también ahora, por ejemplo, países como Marruecos, Afganistán, y otros más que son de los principales países productores de goma de opio, y que justamente las mafias canadienses desde mediados del siglo XIX, desde 1850, han sido muy activas en la introducción de este tipo de drogas a nuestro continente. De los puertos canadienses se introducía hacia el interior del país, pero sobre todo se introducía hacia los Estados Unidos. Otro ejemplo más, por ejemplo, en la ciudad de Toronto, en ese mismo año, entre 2024 y 2025, se decomisaron 5 laboratorios parecidos a los de Vancouver, aunque no con estas dimensiones, pero de acuerdo con las propias autoridades canadienses, cada uno de esos 5 laboratorios en Toronto tenían capacidad para producir 1,5 millones de dosis de metanfetamina a la semana. 5 laboratorios en la ciudad más importante de Canadá. No es su capital, pero es la ciudad más poblada y más importante en términos económicos de todo Canadá. Entonces, si valoramos estos elementos y justamente los resultados que se han obtenido, que se obtuvieron primero durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que dejó sentadas las bases y un camino andado ya muy bien, digamos, como muy bien asentado, ¿no? A la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó o le ha tocado consolidar estos mecanismos, consolidar a la Guardia Nacional, consolidar el área de inteligencia, ¿no? Antes había, pues sí, existía el CISEN, pero había diferentes entidades de gobierno que realizaban labores de inteligencia y cada una jalaba para su santo. Ahora no, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se integró en una sola agencia de investigación, de inteligencia, y hoy vemos que la mayor parte de estos 63.500 detenidos por delitos de alto impacto no lo han sido en flagrancia, a partir de un enfrentamiento, a partir de un encuentro fortuito, sino han sido realizadas estas detenciones mediante labores de inteligencia y investigación, que en algunos casos se llevaron mucho tiempo, año y medio o más. Es así que también esto ha permitido algo que poco se habla, pero que es fundamental, y que es la proporción de personas detenidas que sí son consignadas ya que se logra su consignación para pasar a ser procesadas ya penalmente. En años anteriores era con mucha frecuencia que las detenciones no se soportaban debidamente ante los ministerios públicos y por lo tanto los detenidos eran liberados. Aparte de la corrupción que ya conocemos y que aquí hemos dado cuenta de muchos casos, y en la mañanera ha sido bastante amplia la información sobre los casos de lo que le llamaban las puertas giratorias, ¿no? Se detenía a un capo de alta gama, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, del hermano de el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que es uno de los principales
generadores de violencia no solo en Guanajuato, sino en todo el Bajío. Y fue liberado en un sábado por una jueza que consideró que como era una persona de 70 años, era incapaz de sostener un arma de grueso calibre y que por lo tanto la versión de la Guardia Nacional, luego del enfrentamiento a balazos, desestimó, y a pesar de que la existencia de videos y demás evidencia pericial que acompañaba la denuncia. Fue liberado y esa persona fue el responsable del derribamiento de un helicóptero con soldados en donde murieron 11 o 12 soldados mexicanos. Esto ha dejado, digamos, de suceder, o cuando menos no con la frecuencia ni con las características verdaderamente escandalosas de cómo se comportaba el Poder Judicial, y se ha logrado que un mayor número de presentados ante el Ministerio Público sean consignados y sus procesos avancen como debe ser ya en el Poder Judicial. Entonces, en este sentido, considero que justamente uno de los grandes logros de la actual administración, y que da continuidad a los avances que se lograron en la administración de Andrés Manuel López Obrador, son quizás una de las tareas más fundamentales o más importantes en relación con el fortalecimiento de la soberanía de nuestra nación. Como dije, la soberanía, y así lo establece la Constitución, radica en el pueblo. La seguridad del pueblo mexicano es una condición necesaria en la garantía de la soberanía nacional. No se trata nada más de tener resguardados, tener protegidas nuestras costas, nuestras fronteras, instalaciones estratégicas de energía eléctrica u otras, ¿no?, sino de proteger la integridad, la vida, los bienes de todos y todas los y las mexicanos. Es así que en un momento donde la soberanía de las naciones, y de manera muy particular lo estamos viendo, cómo se derrumban, cómo se diluyen la soberanía de países como Colombia, como Argentina, lo vemos ya el deterioro en países como El Salvador, terribles, y próximamente lo veremos con toda seguridad en Honduras. México destaca por la fortaleza de su gobierno y por la manera en cómo el fortalecimiento de todos estos aspectos que tienen que ver en lo que llamamos soberanía nacional están siendo conducidos de una manera muy atinada, con resultados verdaderamente dignos de aplauso, finalmente, aunque a nuestros malquerientes de la oposición no les guste, porque sabemos que durante muchos años vivieron de crear violencia en nuestro país. Ya lo dijo el presidente nacional del Partido Acción Nacional, para la redundancia, Jorge Romero, ¿no?, el líder del cártel inmobiliario, que lo único que les queda a ellos, dado que no pueden presentar una opción política verdadera a los ciudadanos mexicanos, digo que lo único que les queda es la violencia. Y así lo vemos, y por desgracia lo vamos a seguir viendo mientras tengamos a personalidades como el Porro de Alito Moreno, que ayer fue a agredir a un diputado de Morena en frente de todo el mundo, sin ningún empacho, como lo hicieron antes, golpeando a Fernández Noroña. En fin, su talante desde hace muchos años es la administración y la gestión de la violencia en nuestro país. Y en ese sentido, todas aquellas acciones que está realizando el gobierno federal con la inteligencia en seguridad pública, con las acciones del ejército y la armada. Y no olvidemos también, por cierto, el plan de N3. Es un plan que desde los años 60 le ha brindado apoyo, seguridad y protección a un estimado aproximado de 100 millones de mexicanos. Desde que existe el plan de N3, alrededor de 100 millones de mexicanos han recibido ayuda desinteresada por parte de las Fuerzas Armadas en infinidad
de desastres naturales. Entonces, esta Estrategia Nacional de Seguridad, que no nada más es la inteligencia, no nada más es tener una fuerza armada suficiente para hacer frente a estos grupos armados desde los Estados Unidos, con la venia del gobierno de los Estados Unidos, y se necesitaba una fuerza armada que hiciera frente a estos grupos de la delincuencia organizada, financiados y protegidos desde los Estados Unidos. Entonces, la seguridad de nosotros, de todos y todas, es condición de garantía de seguridad, digo, de la soberanía nacional. No solo se trata de proteger los recursos, no solo se trata de proteger las fronteras, sino principalmente proteger la vida y la integridad de todos los mexicanos. Y eso es algo que indiscutiblemente se está logrando a pasos muy agigantados si lo comparamos con los resultados de administraciones anteriores. Eso es todo por hoy y agradezco mucho su atención.